Bien. Bueno, nos quedan dos clases correspondientes a esta unidad. Después nos quedan dos unidades que son cortitas y ya tendríamos que estar definiendo parcial. Segundo parcial. Recuperatorio tenemos el 28, habíamos dicho, ¿no? Ya estábamos con eso de acuerdo. Y para la semana, si quieren, después ya la semana que viene ya les digo la fecha exacta del parcial. Yo creo que con tiempos vamos a llegar bastante tranquilos, vamos a poder hacer ejercicios adicionales, ejercicios de práctica, etcétera. Así que vamos a estar ok con eso, con estos ejercicios de punto adicional y demás. Y sí, yo creo que capaz a fines de octubre podríamos estar pensando ya en una fecha de parcial. Después lo voy a analizar bien. Ya la semana que viene ya les doy la fecha exacta. Bien, Una pregunta. sí, Marco. ¿La clase de recuperatorio, hay clases justamente? ¿Se dictan clases o no? Buena pregunta. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a meter lo que es un ejercicio de estos con punto adicional y la idea va a ser que resuelvan un ejercicio. El que quiera, o sea, va a estar subido en tiempo de clase. Vamos a hacer una breve explicación más o menos de lo que es el ejercicio y después ya se pueden dividir en los grupos y pueden empezar a resolverlos particularmente, por lo que clase como clase no va a haber. La entrega, como siempre, la entrega no va a ser obligatoria y también lo mismo que venimos manejando siempre, los que entregan en tiempo y calidad de respuestas, o sea, bien respondido, bien explayado, bien todo resuelto, con un 8 más, tienen un punto adicional también para el segundo parcial, que viene más cargadito, es un poquito más distinto en algunas cuestiones, ya que metemos todo lo que es cartas de control. Así que bueno, acá Diana directamente me está apurando. Me dice, o sea que. No, eh, es que metí el enter antes de mandar el mensaje. está bien, está bien. Mal. O sea, Entonces, nada, que yo lo. tengo que dar el recuperatorio porque estuve ausente. O sea, hay una chance de ganarme un punto del segundo parcial que ya me la estoy perdiendo. Sí, en este punto sí, pero vamos a meter otras. Va a haber muchas chances. O vamos a tratar de meter varias chances. La idea es que haya mucha práctica ya en toda la cursada. Así que va en todo lo que queda de la cursada y la idea es que la mayor cantidad de personas por participación o por puntos adicionales saque esa ventaja. De hecho, creo que hubo 3 o 4 o 5 alumnos que por puntos adicionales subieron a un 8, subieron a un 9, subieron a un 10. Así que, suma. Todo igual va a haber más posibilidades, Diana, en este punto, ¿eh? Así que despreocupate, que vamos a generar más Sí, oportunidades. no. A ver, aprovecho como el comentario porque no sé, a nosotros nos pasó con el grupo que uno de los puntos adicionales lo mandaron a la 1 del mediodía cuando ya no es horario de clase. O sea, yo me había tenido que desconectar porque tengo que volver a trabajar. Terminamos Sí. entregándolo tarde, estaba bien y no nos llevamos el punto porque lo entregamos tarde porque nos enteramos porque estaba la tarea en el aula virtual. Sí, Es y no, como que ya van varias chances que nos perdemos por cuestiones adicionales y no está bueno. no entendí. Entonces se lo perdieron porque vos Porque nos estabas. enteramos tarde, porque lo dijeron fuera del horario de clase y nosotros nos enteramos porque vimos la actividad en el aula virtual y cuando lo entregamos ya era tarde. ¿Pero por qué lo dijimos fuera del horario de clase? Porque hay varias clases que se están pasando del horario. O sea, han explicado trabajos prácticos a las 12:30. Sí, de hecho creo que la clase termina a 12:30. El Termina horario a formal. 12:15 y hay, o sea, ya vienen varias que se están llegando hasta la 1. A ver, mi caso particular, yo 12:30 debería estar almorzando porque a la 1 tengo que volver a trabajar. Sí. Nada, o sea, el pedido, si querés de alguna manera, más allá de esta cuestión que me lo pierdo por tener que dar el recuperatorio, es tipo, estas cosas está bueno que las digan en horario de clases y todos podemos estar al tanto. Bien, lo tenemos en consideración, no hay problema. De hecho, bueno, mejor entonces ya estamos avisando ahora. También, dentro de todo, a ver, forma parte de una extensión de una clase, se puede dilatar. También podríamos decir, si quieren que cumplamos con el horario, podemos hasta cortar antes y listo, pero la idea también es que todos los conceptos queden incorporados. Lo que sí, capaz esto lo tendremos que tomar para dentro de un horario más formal. También
digamos otra cosa, ¿no? O sea, por otro lado estamos dando, o sea, hay profesores que me entero y que lo sé, que obligan a todos sus alumnos a tener todas las cámaras encendidas. Nosotros no estamos exigiendo nada fuera de lo común y por lo tanto también damos esa posibilidad para que ustedes se puedan organizar. Hoy puede haber un alumno tirado de la cama, Sí, puede sí, haber un no, alumno almorzando, Martín, no es o puede... una queja, o sea, es una crítica constructiva. O sea, a mí me pasa, yo estoy sentada del otro lado, si me pedís que prende la cámara, yo la prendo. Nah, Estoy en clase, no participo porque tengo otro tipo de sí, y es nada, más que respetable. son mis formas, pero, o sea, sí, la verdad, hay muchas veces termino almorzando en la clase y a la una sí o sí me tengo que bajar. Es Bien, más una crítica constructiva que una queja. O sea, entiendo, bien, son bien, bien, puntos bien. extra y no tenés la obligación y es un adicional. Bien, Pero bueno. nosotros lo tomamos del lado de, lo tomo, y también tanto Rodri y Alex también, lo tomamos dentro de lo que es como crítica constructiva, me parece perfecto. Bueno, ya lo avisamos de este lado. Lo que sí, a ver, forma parte de una normalidad que haya, algunas clases se extiendan. Lo que sí vamos a tratar de meter todo esto dentro de lo que es, o sea, tratar de meter los anuncios dentro de lo que es el horario y de tratar de cumplirlo para evitar justamente estos desfasajes. Igualmente también la idea es que haya justamente más puntos adicionales para que varios alumnos puedan aspirar a esto en el caso de que estén comprometidos con la materia. O sea, yo lo que trato de rescatar no es un alumno que esté tirado en la cama o que esté frente a un escritorio o que esté trabajando, sino lo que trato de rescatar es un alumno participativo, un alumno atento y un alumno que pueda aportar, ya sea desde, como vos decís, Diana, desde un comentario o desde el aporte de un ejercicio adicional, ¿sí? O sea, la idea es que se sume de todos lados y a mí lo que me interesa y lo que rescato siempre son los grupos o los grupos de alumnos participativos. O sea, no solamente más que un grupo, cursos participativos, ¿no? O sea, cuando hay cursos participativos se nota, genera mucho más dinámica en la clase, se genera mucho más profundidad en los conceptos y capaz estas modalidades con el distanciamiento y todo lo que esto implica genera cierta frialdad, pero yo considero que independientemente de eso se pueden generar aportes y se pueden generar una dinámica también más constructiva desde otro punto, ¿no? Entonces, la idea es laburarlo de esto, los puntos adicionales no existían hasta antes de la pandemia, por así decirlo, o sea, o sea, dentro de lo que tenía que ver con ejercicios, que puedan plantearlos en una jornada de cursada y demás, y bueno, la idea es que esto se potencie. Lo mismo, la participación sí, ya lo veníamos manejando, así que nada, ahora lo empezamos a potenciar. Pero bueno, tomamos, Diana, en esto, tomamos esto como una crítica constructiva y a partir de esto lo procesamos y lo vamos a ver para que haya aporte o que se plantee todo antes de finalizar el horario formal de la cursada. Bien, bueno, a partir de esto voy a compartirles pantalla y vamos a Martín, empezar. una Sí, cosita Javier. antes que empieces. Entonces, para organizarme, más o menos caemos el segundo parcial fin de octubre, dijiste. Sí, probablemente estemos en fines de octubre, principios de noviembre. Yo la semana que viene les digo bien, Javier, la fecha. Ok, Pero perfecto. vamos a estar más o menos en eso. Yo creo que hasta que vamos a estar bastante bien organizados, así que vamos a llegar dentro de todo bastante tranquilos. La idea también es dar espacio para las prácticas, para resolución de dudas, ejercicios adicionales, etcétera. Y bueno, y después ya llegar tranquilos para el segundo parcial, que tiene una modalidad distinta, pero tiene una modalidad semejante, por así decirlo, también a cómo se venía trabajando en cuatrimestres, en años anteriores, ¿no? O sea, lo que cambió mucho fue el primer parcial, la estructura del segundo parcial tiene cierta similitud con años anteriores tranquilamente. Así que más o menos venimos manejando eso. Igualmente, vamos a hacer ejercicios tipo parcial, vamos a debatirlo, vamos a hacer ejercicios adicionales, todo. La idea es que lleguen sin dudas y que lleguen con todo lo mejor, lo más entendido posible y lo más incorporado posible el conocimiento, ¿no? Bien, ¿alguna otra duda? Bien. Irving creo que me había escrito, yo después, Irving, yo te respondí, después ya te enviamos la información que habías pedido. Y bueno, a partir de esto ya presentamos pantalla y arrancamos si es que no hay más dudas. Bien. ¿Se ve? ¿Está todo en orden? Sí, sí, profe, Sí, se sí, se ve. ve.
Perfecto, bueno, vamos a arrancar entonces y vamos a analizar en este punto, vamos a desplayar un poco estos conceptos de CP, CPK, proporción de no conformes y en partes por millón, o no conformes en partes por millón, que están todos asociados a lo que es la parte, esta temática que es la capacidad de un proceso, o sea, analizar la capacidad de un proceso. Nosotros hasta ahora, puertas para adentro, o sea, venimos midiendo o analizando nuestro proceso si es estable o no, lo que vieron en la clase anterior. Y la idea un poco de todo esto es generar, que ustedes analicen internamente si el proceso es estable. Si el proceso es estable, y esto lo analizan en base a cómo se produce en la organización o en la fábrica, o en la organización que presta un determinado servicio, van a poder entender, justamente, van a poder, si el proceso es estable, van a poder predecir el proceso a lo largo del tiempo. Viste que ustedes han visto en una de las primeras unidades, en una de las primeras filminas, lo que se planteaba era que tener un proceso controlado implica justamente que yo puedo predecir cómo se va a comportar a lo largo del tiempo. Bueno, un poco lo que estamos planteando hasta analizar la estabilidad de un proceso es que nosotros lo podamos predecir o podamos entender cómo se mueve a partir de solamente la fluctuación de lo que son las causas comunes, ¿sí? Y justamente lo que es la eliminación de las causas especiales. Entonces es un poco como en este momento, o sea, en esta etapa, en esa etapa que vimos, estuvimos analizando, es como lo tenemos que llevar a nuestro proceso. Nosotros podríamos tener un proceso como están en estas primeras tres curvas, esta filmina creo que ya la hemos visto varias veces, en donde justamente hay presencia de causas especiales, esas causas especiales deben ser eliminadas, ¿sí? Y al ser eliminadas, la idea o lo que se plantea es que nosotros tendríamos un proceso que a medida que vamos tomando muestras a lo largo del tiempo en distintos subgrupos, más o menos tendría un comportamiento similar, ¿sí? Iría fluctuando un poco, pero dentro de todo tendría un comportamiento similar. Ahora bien, acuérdense que cuando nosotros hablamos o calculábamos la semana pasada de que eliminábamos la causa especial, ¿sí? Directamente no es que estábamos, o la variable incontrolable, en este caso no es que directamente la eliminábamos y ya está, lo pasábamos de largo, sino que a partir de ahí tenía que haber todo un análisis de causa justamente planteado en base a las herramientas de calidad que estuvimos analizando en el cuatrimestre anterior, qué posibilidades hay de encontrar esa causa raíz, la cual podría, por ejemplo, estar asociada a la 5M, a lo que también Rodri agregó que puede ser la sexta M, que tiene que ver justamente con metrología o mediciones, ¿sí? Que también corresponde a otra unidad que vamos a ver más adelante. Pero la idea de todo esto es que justamente lleguemos a analizar la capacidad de nuestro proceso en base a que contemos con un proceso que está controlado, ¿sí? Un proceso bajo control estadístico, que es la conclusión final de todo lo que hicimos la semana pasada, o todo el análisis que hicimos de las tres cartas en la semana pasada, es justamente llegar a tener un proceso controlado en el cual se eliminaron justamente las causas especiales. Esas causas especiales, como dijimos, se tienen que analizar, pero llegamos a ese proceso controlado, el cual lo podemos predecir a lo largo del tiempo. A partir de esto, es que nosotros vamos a analizar la capacidad del proceso, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a recurrir, por ejemplo, a un, no sé, a un ejemplo de los chips de chocolate, que en un momento lo sacamos, y vamos a decir, yo les dije, en un momento me tocó trabajar en una empresa en donde hacíamos chips de chocolate para las Toddies, que son las de PepsiCo, y para Kraft, que son las Pepitos, ¿sí? O para las Pepitos, que son de Kraft. Entonces, por ejemplo, nosotros venía Kraft o venía PepsiCo y analizaba entre los distintos proveedores que podrían justamente proveer, en este caso obviamente, abastecer de estos chips de chocolate. Entonces, Kraft o PepsiCo va a analizar los distintos proveedores y la idea es que si todos están trabajando, llevando un control estadístico de proceso, analizando justamente en una carta de control y analizando una variable, tranquilamente Kraft o PepsiCo se podrían sentar a analizar los distintos proveedores en base a cómo plantean o cómo están armadas sus cartas de control y cómo son, qué valores les están dando las distintas muestras, y en base a esto también contribuir a una curva normal poblacional, por así decirlo, y a partir de eso decir, bueno, este proveedor, por ejemplo, va a cumplir mejor que este otro proveedor. O sea, este proveedor es más capaz que este otro proveedor. Por ejemplo, nosotros en la empresa donde estaba tenía un formato de trabajo en donde
la tecnología era rudimentaria, por ejemplo, ¿no? Era mucho más atrasada que la competencia, que era una empresa, que era una pyme también. Éramos dos pymes que teníamos la misma cantidad de personas y todo, pero por ejemplo la competencia invertía muchísimo en tecnología, invertía mucho. Y además tenía ciertos contactos que le permitían justamente pasar más materias primas de mayor calidad que venían del exterior y por lo tanto, y tenían también más disponibilidad económica, ¿no? Estaban mejor financiera a nivel financiero, y por lo tanto podrían adquirir también una materia prima de mejor calidad. Más o menos los operarios estaban igualmente, de igual formación, de hecho algunos operarios se pasaban de empresa a empresa según cuál tenía mejor propuesta salarial, por lo tanto no había mucha variación, y las dos estaban emplazadas dentro de lo que es Buenos Aires en general, toda la provincia de Buenos Aires, en lugares cercanos, por lo tanto, no había una variación del resto de las EMEs, por ejemplo, ¿no? Entonces, claramente, nosotros teníamos un proceso más tirado a este tipo de curva, sin cada una de las muestras, mientras que, por ejemplo, la competencia tenía un proceso más tendiente a estas curvas en base a las muestras. Más o menos como para ir contrastándolo, ¿no? Y obviamente, el cliente, en este caso Kraft o PepsiCo, venían y decían, bueno, yo quiero que, no sé, el chip de chocolate con la variable, vamos a analizar la variable o el parámetro peso, tengan más o menos un peso de 5 gramos más o menos 1 gramo. Entonces, más o menos decían, según especificación, el chip de chocolate tenía que tener un peso entre 4 y 6 gramos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasaba? Cuando venían a analizarnos a nosotros, veían que había un cierto margen, un cierto área bajo la curva, una cierta proporción, ahora vamos a ver, de productos que estaban fuera de los límites, pero estos límites no son los límites de control que nosotros estamos planteando, que nosotros vimos hasta la clase anterior, sino que están fuera de los límites que ellos definieron según especificación. O sea, va a haber una cierta cantidad de productos que están fuera de los límites de especificación definidos por el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Que hay cierta cantidad de productos que estaban operando fuera o que daban más de 6 gramos, ¿sí? O que daban menos de 4 gramos. Y por lo tanto, esa proporción a ellos no les satisfacía, esa proporción de productos que quedaban fuera de especificación y que por lo tanto serían productos no conformes, a ellos no les satisfacía y por lo tanto, cuando lo comparaban con la otra empresa, con la competencia, veían que la otra empresa cumplía mucho mejor. ¿Sí? Al cumplir mucho mejor, claramente el cliente quiere tener el mejor producto y si tiene disponibilidad económica, podría adquirirlo tranquilamente. Entonces, ¿qué terminaba pasando? Bueno, finalmente lo que terminaban siendo estos clientes era comprarle toda la capacidad que podían a este proveedor 1 y el resto lo terminaban comprando, nos lo terminaban comprando a nosotros, asumiendo justamente esta proporción de no conformes que podría llegar a ocurrir. A partir de esto, creo que yo les había contado, habíamos tenido varios dilemas con PepsiCo, tuvimos varias idas y vueltas, pero por ejemplo con Kraft, las especificaciones que nos definía Kraft eran un poquito más angostas, o sea, los límites de especificación, vamos a poner, en vez de que sean entre 4 y 6 gramos, era entre 3,5 y 6,5 gramos, y por lo tanto teníamos un poco más de amplitud para movernos, y dentro de todo nuestra curva normal poblacional general, cumplía mucho mejor o mucho más tranquilamente o tenía menos proporción de producto no conforme comparado con la especificación de Kraft. También pasaba que, como creo que también les había contado, PepsiCo le buscaba la quinta pata al gato, entonces también empezaban a encontrar, iban directamente a la cacería de los chips que estaban no conformes, porque ellos también tenían problemas en cuanto a lo que es la logística del abastecimiento y también tenían cada vez menos depósitos, y entonces también ahí se generaba todo un ida y vuelta. Pero lo importante de todo esto... Una ¿Alguien habló? consulta, sí, Francisco. Sí. una consulta más de curiosidad también. Las propiedades organolépticas, ponele los chips de chocolate cuando se reciben, ¿se controlan, se prueban cómo están? ¿Haces el plan de muestreo? Vos no sabés cuánto subí de peso en esa empresa. Haciendo los testeos de calidad, los planes de muestreo. Sí. Uno tiene que justificar cómo engordó en base a los testeos de calidad. Okay. No, pero es en serio, o sea, las propiedades organolépticas se controlan obviamente probándolo, oliéndolo, viendo el aspecto, o sea, todo eso es tal cual y en cuando se recibe, se recibe. O sea, obviamente hay cosas que no vas a controlar, pero justamente no lo vas a detallar en las propiedades organolépticas porque no te interesa, ¿sí? Pero hay otras cosas que sí te interesan y que cuando las recibís o cuando salen, las controlás. De hecho, también ha pasado mucho
no sé cómo se llamaba el curso, pero había mucho nuestro gerente de producción y también la responsable de calidad dentro del departamento de calidad habían hecho cursos, por así decirlo, vamos a llamarlo así, no sé cómo se llamaba, de sommelier de chocolate, por ejemplo. Y, por ejemplo, cuando lo probaban, un chocolate con avellanas, por ejemplo, no es que hacían así, se mandaban 5 en la boca, 5 vicios en la boca de los chips y comían y listo, y pasaba la vida, sino que metían uno, mordían un poquito, iban como descapando el chocolate hasta que llegaban a la avellana, iban detectando distintas cosas. Entonces, así como viste, uno ve el vino y lo prueba y el sabor que te queda, te dicen el sabor que te queda al final, el sabor que te queda en el medio, cómo lo primero moves la copa, cómo lo lees, etcétera. Bueno, es muy similar al chocolate y a un montón de otros productos alimenticios u otro tipo de productos también que requieran algún control organoléptico, porque también pueden ser visual un organoléptico tranquilamente, en cuanto a aspecto, que obviamente influya por alguna cuestión, ¿no? Entonces, todo esto implica un control de calidad y después, obviamente, implica todo hay que definir justamente cuáles son los parámetros. Obviamente, como esto es lo que estamos viendo, un control organoléptico es un pasa no pasa. No es tanto un aspecto que puede ser medible mediante un instrumento de medición, ¿sí? O sea, lo estás recibiendo, lo recibís, probás, o te sale de la partida, o sale el lote al final, abrís una caja, lo probás, está rico, está feo, punto. Pasa no pasa. No es tanto armar una curva normal en base al gusto de una persona, no existe, ¿sí? O sea, entraría más justamente bajo un muestreo de aceptación por atributos o entraría más bajo otra cuestión, ¿sí? Sí, gracias. Bien. Bueno. Bien, vamos a seguir. Entonces, nos vamos a meter con dos variables importantes para medir o analizar la capacidad de nuestro proceso. Y una es la capacidad potencial, la otra va a ser la capacidad real, pero las dos es como que requieren de complementarse en los resultados para analizar si justamente mi proceso es capaz. Lo que tenemos que analizar con esto de mi proceso es capaz, en definitiva, es darnos cuenta de mi proceso, o sea, yo como proveedor, por ejemplo, soy capaz de proveerle a este cliente según la especificación, ese sería, por ejemplo, la oración, que define si mi proceso es capaz o es incapaz, ¿sí? A la vez, mi proceso es capaz, ¿sí? De proveerle, también se puede analizar así, y lo estoy asociando todo a un determinado parámetro que es el que estoy midiendo y es el que vengo midiendo de la clase anterior asociado justamente a las cartas de control. Por eso lo que necesito también, como le dije, es que mi proceso sea estable o que esté bajo control estadístico. Entonces, este CP, que es la capacidad potencial, va a medir la amplitud o variabilidad de mi curva normal, ¿sí? Y por ende de todo mi proceso, y siempre en este caso lo voy a estar comparando con los límites, pero con los límites de especificación, o sea, con la especificación de mi cliente. Es por eso que cuando nosotros estamos midiendo las capacidades del proceso, estamos abriendo las puertas para que nuestro cliente traiga información, podríamos decir, y esa información nace de la especificación del cliente, que el cliente define con nosotros. Nosotros hasta ahora teníamos un proceso que oscilaba entre determinados límites, pero esos límites son límites de control, y ahora el cliente viene a imponer lo que son los límites de especificación, lo cual él va a venir y lo va a fijar en base a los requerimientos que él tenga, ¿sí? Y en base a lo que necesite de nosotros. Nosotros lo que vamos a hacer es contrastar la voz, como dije, esto es importante, la voz de nuestro proceso contra la voz del cliente y ver si justamente podemos cumplir con lo que la voz del cliente está demandando en este caso, ¿está? Entonces, en definitiva, para justamente cuando hacemos un análisis de capacidad, ¿qué nos va a permitir? Bueno, nos va a permitir analizar o asegurarnos con anticipación de si nuestro proceso cumple con las especificaciones o con los requisitos del diseño, ¿sí? De nuestro cliente. Y en definitiva, si por ejemplo todos nosotros somos todos competidores, por ejemplo, hay 5 competidores o 5 proveedores potenciales que pueden abastecer a un cliente, si todos tuviéramos un control estadístico de procesos sobre un mismo parámetro y midiéramos la capacidad de nuestro proceso y le diéramos ese valor de alguna forma a nuestro cliente rápidamente podría, a través de un valor, o sea, a través de un proceso cuantificado, ver cuál es el potencial de cada uno de los procesos y elegir el proceso que sea el más apto o el más capaz para proveernos, ¿sí? Para proveerle a él, perdón.
Y en definitiva, seguramente también, esto va a influir mucho, ya sea en la calidad del producto o también en la calidad de los procesos que esté manejando cada uno de estos proveedores, y también seguro en esto va a tener un impacto, obviamente, en la variable precio, ¿sí? O sea, el precio va a ir variando, y entonces a partir de eso, el cliente va a analizar a qué proveedor le termina cerrando, le termina conveniendo comprar. O sea, si la realidad fuera todo, nos movemos por la calidad del producto, y bueno, todos estaríamos con, no sé, con un iPhone último modelo, vamos a decir cualquier cosa, o con un Samsung último modelo, pero en realidad empiezan a variar otras cosas, o empiezan a influir otras variables, y además te empieza a influir qué tanto te impacta o te influye ese producto dentro de tu producto terminado, por ejemplo, ¿sí? O sea, una empresa que compra aceite para usarlo solamente en la fritura de la papa frita, que después es el snack que vas a entregar, no sé qué tanto valor le va a dar que con otra empresa que lo utilice con algo mucho más crítico y que forme parte directamente del producto, ¿sí? Entonces, va a haber muchas cuestiones, muchas variables que van a terminar influyendo también, más allá de este control estadístico de procesos y este análisis de capacidad, a la hora de que el cliente decida por un proveedor o por otro sobre un mismo producto, ¿no? Entonces también eso ténganlo en cuenta, o sea, también estamos en una realidad en donde hay otras variables que influyen. También es importante entender que el objetivo de hacer estudios de capacidad, nos permiten justamente ver hasta qué punto nuestro proceso va a poder cumplir con las tolerancias, ¿sí? O con las especificaciones del cliente. También nos va a permitir a nosotros decir, bueno, si tenemos varias líneas productivas que hacen el mismo producto y el cliente está demandando ese mismo producto, bueno, poder analizar la capacidad de cada una de las líneas y a partir de eso elegir la más apta, por así decirlo, la más adecuada para poder producirle a ese cliente. También podrían aparecer otras cuestiones, ¿no? O sea, decir, bueno, hay máquinas que producen mejor que otras, por ejemplo, y a partir de eso armar como una selección de los equipos más aptos o más adaptados o con mejor tecnología o que menos parada de máquina tienen, etcétera, para tratar justamente de conformar una línea premium, por así decirlo, por ejemplo, de equipos y también de personal, puede ser, o de justamente utilizar las mejores materias primas para ese producto, etcétera, tratando de justamente evitar que haya una causa asignable o tratando de evitar justamente, tratando de llegar también a cumplir con que nuestro proceso sea capaz asociado a este parámetro que estamos midiendo, ¿no? Y por otro lado, si lo llevamos más a la capacidad que podría tener también calidad en lo que es la negociación, ¿sí? Podríamos decir que hasta diciendo, bueno, mira, no estamos pudiendo cumplir porque tal equipo no tiene no trabaja de la forma esperada. Por ejemplo, no sé, una selladora que le da calor al producto para que, al envase, al packaging, para que este se contraiga y posteriormente sale, una selladora que le podés modificar la temperatura frente a la temperatura que hay en planta, o sea, un día de frío contra un día de calor, y vos le podés ir acomodando la temperatura para que se adapte un poco al ambiente que se está generando, va a ser totalmente distinto a una selladora rudimentaria que da calor solamente al packaging y le da el mismo calor que si en el ambiente hiciera 40 grados o hiciera 5 grados, ¿sí? Entonces, un segundo. Ahí voy, ¿eh? Se me activó YouTube así de una, perdón. Bien, bueno, entonces, en base a esto, ya me perdí, pero bueno, ahí está. En definitiva, vamos a tratar de definir qué también podemos negociar, qué equipos nos pueden llegar a servir o qué equipos vamos a requerir adquirir o mejorar frente a tratar de alcanzar esa capacidad esperada de un proceso y justamente así evitar poder proveerle a este cliente importante. De hecho, pasa mucho que hay grandes clientes que de repente se genera la oportunidad y el proveedor se termina adaptando pura y exclusivamente a tratar de cumplir con los plazos para ese cliente, de tratar de proveerle en todo lo que necesita ese cliente y tratando de evitar cualquier problemática con ese cliente para que exista algún problema
¿sí? O alguna cuestión que haga que no le podamos vender, ¿sí? Entonces es fundamental esta cuestión. Bien. Entonces, para analizar la capacidad potencial, vamos a plantear esta siguiente fórmula. La fórmula es el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior dividido 6 sigma, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nuestra curva normal, ¿sí? La que venimos analizando y venimos planteando, y de repente aparecen los dos límites de especificación, el superior e inferior, que van a estar planteados, obviamente, según especificación de nuestro cliente. Fíjense que ya no estamos hablando de los límites de control, sino que estamos hablando de límites que está imponiendo el cliente. Lo importante de entender de esto es que esto viene planteado de afuera, esto no viene planteado del cálculo de los límites de control que nacen de la voz de nuestro proceso, sino que esto es lo que impone justamente la voz de nuestro cliente, ¿sí? Y por otro lado, para llegar, otra vez voy a recalcar que para llegar a analizar esta capacidad, vamos a tener que contar con un proceso estable, ¿sí? Entonces, primero tenemos que analizar si nuestro proceso está controlado, ¿sí? Está bajo control estadístico o es estable, y a partir de esto vamos a poder llegar a hacer este análisis. Bien, por otro lado, todo lo que esté fuera de estos límites de especificación para nuestro cliente van a ser unidades no conformes, ¿sí? Y también otra cuestión importante es que más allá de que nosotros veamos que esta curva no presenta unidades fuera de los límites de especificación, siempre va a haber, por la variabilidad de nuestro producto, por la variabilidad de nuestro servicio, siempre pueden haber algún servicio o algún producto que esté fuera de especificación igualmente. Pero la proporción es tan ínfima, ¿sí? Frente a toda la cantidad de unidades tomadas y muestreadas y analizadas, que en definitiva va a haber, esa cantidad puede llegar a ser ínfima. Por ejemplo, en este caso, la cantidad puede ser ínfima y eso es lo que vamos a empezar a analizar en un ratito. Entonces, esta fórmula va a estar dada por la diferencia entre el límite de especificación superior menos el límite de especificación inferior, que es la tolerancia, dividido 6 sigma, que analizándolo, nuestra curva normal siempre opera entre más o menos 3 sigma, generalmente, ¿no? Entonces, si lo lleváramos al criollo, podríamos decir cuántas veces entra nuestra curva normal, ¿sí? De punta a punta, dentro de las tolerancias definidas por especificación o las tolerancias definidas por el cliente. Entonces, este análisis es cuántas veces entra, justamente por eso está en el denominador, 6 sigma dentro de lo que es nuestro límite de especificación inferior menos nuestro límite de especificación inferior. Mi pregunta es, ¿qué valor ustedes creen que es el mínimo indispensable como para decir, bueno, estamos hablando de que un proceso puede ser potencialmente capaz? O sea, de esta fórmula, ¿cuál es el valor que mínimamente se debería llegar a obtener? 1 no sería. Excelente. Matías, ¿fuiste vos? Sí, sí. Bien, muy bien, Matías. O sea, el valor mínimo que estamos buscando es 1. ¿Por qué? Porque mínimamente lo que necesitamos es que 6 sigma entre una vez dentro de esta distancia. O sea, ¿cuántas unidades de sigma entran dentro de la diferencia entre el límite de especificación superior y el límite de especificación inferior? Mínimamente 6. ¿Para qué? Porque si nuestra curva se mueve entre más o menos 3 sigma izquierda a derecha, mínimamente queremos que la curva entre una vez. Después, si entra más veces, o sea, el valor es mayor a 1 en esta división, mejor, porque quiere decir que por lo menos podría ser que los valores estén más alejados de los límites de especificación y que no estén tan justos, o que el proceso no sea potencialmente justamente capaz, ¿sí? Entonces, el valor, muy bien, es 1. Entonces, voy a pasar un poquitito acá y le voy a dejar la pregunta, que justamente es esta la que le quiero hacer. Cuanto más grande sea el CP, entonces, ¿el proceso va a ser más capaz o menos capaz? Más capaz. Exacto. Bien, Juan. O sea, lo que estamos buscando es que nuestro CP sea igual o mayor a 1. Ahora bien, la siguiente pregunta que les hago es esto. Esta es nuestra curva normal ideal y podríamos decir que justo en la mediana, en la mediana de la diferencia entre el límite de especificación superior y el límite de especificación inferior, o sea, justo en el punto medio, estaría nuestro valor central, ¿sí? Ahora bien, si por ejemplo nuestra curva estuviera acá, ¿nosotros con esta fórmula nos daríamos cuenta? ¿No sería No. menor a 1? No, o no. Porque Bien. está entrando, pero. Bien, bien, Paulina, no, Marco, no.
Pilar, creo que ibas a decir algo. ¿Qué ibas a decir? No, nada, justo lo escuché. Ok. Bueno, entonces, muy bien, la respuesta es no. Claramente no podemos predecir. Es más, si esta curva estuviera de acá, fuera de los límites de especificación en este lado, tampoco nos podríamos dar cuenta. Porque estamos considerando solamente el sigma y estamos considerando la diferencia entre los dos límites de especificación, que es la tolerancia, pero no estamos analizando la posición, por así decirlo, o la ubicación, ¿sí? De nuestra curva normal. Es por eso que va a aparecer otro concepto, que es la capacidad real de nuestro proceso, ¿sí? Pero antes vamos a ver un poquito esto, y me lo van a ir respondiendo ustedes rápidamente. Acuérdense que D0 en este caso es 6 sigma, y lo que les voy a preguntar es, ¿este proceso es potencialmente capaz o es incapaz? ¿Y cuánto es su CP? En función, contrastándolo con 1, ¿no? Mayor, menor. Sería capaz y un poco mayor, ¿o no? Bien, perfecto. Tenemos un CP mayor a 1 y sería capaz. Perfecto. Vamos con este, entonces. Claro, ese ya es menor porque sobrepasa Menor que los 1. límites. Exacto, Bien. sí. Menor a 1, perfecto. ¿Y cuánto sería entonces? Menor a 1 dijeron y es capaz o incapaz. 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 Exactamente, no es capaz y el CP es menor a 1. Y en este caso, Igual a 1. Igual a 1 y bien, capaz. igual a 1, exactamente. Y es capaz. Entonces es justamente capaz y está justo al ras de ambas tolerancias, de ambas límites de especificación o de la tolerancia inferior y la tolerancia superior. Entonces, por ahora es esto lo que venimos analizando, pero claramente con el CP todavía no podemos medir dónde o analizar dónde está ubicada mi curva o qué tan próxima a un límite o al otro, o si está centrada, está justo en el medio, asociada justamente en media de las medias igual a valor central. No lo podemos predecir, no lo podemos analizar y para eso también empieza a influir lo que es la capacidad real. Entonces, la capacidad real va a medir qué tan centrada justamente está mi curva normal respecto a qué, respecto a las especificaciones. Y también va a analizar si presenta justamente alguna tendencia hacia alguno de los límites, ¿sí? Hacia alguno de los límites, que en este caso siempre vamos a estar hablando de los límites de especificación inferior y superior. Lo importante cuando estamos hablando de límites en el análisis de capacidad, vamos a estar siempre, recuerden, hablando de los límites de especificación, no de los límites de control. Esto parece una boludez, pero después hay un montón de alumnos, y más en los finales, que de repente agarran y me ponen y me lo contrastan contra los límites de control. Y ahí es directamente ejercicio anulado porque es un error conceptual muy grande, ¿sí? O sea, estamos hablando a partir de acá de los límites de especificación. Bien, entonces, claramente vamos a tener que ver si nuestra curva normal está tendiente hacia la derecha, hacia la izquierda o está centrada, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener que calcular es la capacidad real o CPK, la cual va a estar representada por el mínimo valor del cálculo del CPK superior y del CPK inferior. O sea, vamos a tomar el valor mínimo de alguno de estos. Que en definitiva, el valor mínimo me va a representar que en el CPK superior, si el valor mínimo está presente en el CPK superior, va a querer decir que nuestra curva normal está un poco más cerca del límite de especificación inferior. Del límite de especificación superior, perdón. Y si el valor mínimo es el CPK inferior, va a querer decir que nuestra curva está más cerca justamente del límite de especificación inferior. Entonces, por eso voy a tomar el valor mínimo, porque el valor mínimo es el que me va a reflejar para dónde está moviéndose la curva y sería el valor un poquito, entre comillas, más crítico a tener en consideración. Entonces, para calcular el CPK superior va a estar dado por esta fórmula, ¿sí? Y justamente vamos analizándolo ya dentro de nuestra curva normal, va a medir la diferencia entre el límite de especificación superior menos la media de las medias, dividido 3 sigma, que es justamente esta mitad de nuestra curva normal. Y por lo tanto, también va a analizar, como en la otra analizaba cuántas veces entra toda nuestra curva normal, ahora es cuántas veces entra esta mitad, ¿sí?, de la curva normal dentro de esta diferencia o dentro de esta distancia producida entre la diferencia entre el límite de especificación superior y la media de las medias. ¿Esto lo entienden? ¿Quedó bien? Sí, no me queda claro
Juan, ¿entendió? Marco Perdón, tiene... Marco. La fórmula de la derecha, que está el D2. El desvío estándar está dado por, analizando una carta XR, ¿sí? Acordate que el desvío estándar está calculado por la media del rango dividido D2, que es una constante. Listo, ahora sí. O sea, eso lo sacás de lo que vimos en la clase anterior, cuando calculamos no, porque lo dejamos ahí expresado nada más, el desvío estándar, porque todavía no lo utilizamos y justamente el desvío estándar lo vamos a estar utilizando acá. Y me diste pie, justamente, Marco, para hacer una cuestión y una declaración de todo esto, ¿sí? Acuérdense, si yo tapo este 3, por ejemplo, fíjense que más o menos está quedando una fórmula medio bastante relacionada a cuando nosotros calculábamos el Z, ¿sí? Lo único que el desvío estándar, ¿sí? El Z en la unidad de test de hipótesis, lo único que en el desvío estándar nosotros teníamos un desvío estándar que era el sigma dividido raíz de n, ¿sí? Bueno, cuando nosotros planteamos el test de hipótesis, nosotros estamos trabajando con una toma de una muestra, ¿sí? Única, y a partir de eso hacemos un análisis sobre el comportamiento de nuestro proceso. Si nosotros estamos haciendo o planteando una carta de control, en realidad estamos haciendo, como siempre dice Rodri, varios test de hipótesis, ¿sí? A lo largo de distintos subgrupos, tomando una frecuencia equidistante más o menos de tiempo, y vamos tomando una muestra cada cierto tiempo, y vamos haciendo varios test de hipótesis, analizando si justamente en cada uno algún parámetro está fuera de los límites de control, ¿sí? Entonces, en este caso, estamos contribuyendo a una curva poblacional, porque estamos tomando varias muestras y estamos representando, en este caso, nuestra curva normal poblacional, y no tanto una curva en base a una única prueba o la toma de una única muestra, ¿sí? Como lo hacíamos en el test de hipótesis. Entonces, ese desvío que nosotros analizamos, ese desvío estándar que nosotros analizamos en el test de hipótesis, corresponde justamente a un desvío muestral, ¿sí? En base a la toma de una muestra. En cambio, acá estamos hablando de un desvío que es un desvío poblacional. Y lo que hay que tener en claro es que el desvío estándar poblacional es igual justamente al desvío estándar muestral dividido raíz de n. Es por eso que este desvío es un desvío estándar poblacional, ¿sí? Y es el que que utilizamos, en este caso, en el planteo de las cartas de control para analizar, en este caso, los CPK, o sea, en los análisis de capacidad. Es por eso que el raíz de n no está, y estamos hablando de un desvío estándar justamente poblacional. Eso es importante que quede claro, porque después justamente va a servir para entender otra fórmula que estamos planteando antes. O sea, si directamente yo tacho esto, estamos hablando justamente del cálculo de una variable z, de un valor en z, ¿sí? Si yo este 3 lo elimino, esta fórmula me representaría un valor en z. Y es algo que después lo vamos a utilizar justamente para calcular las proporciones no conformes, pero lo dejamos un ratito latente, por ahora lo dejamos picando para que después lo entiendan. Bien. De la misma forma, pero analizando para el otro lado, podríamos plantear en este caso el CPK inferior, ¿sí? Entonces, fíjense que si yo analizo estos dos, si, por ejemplo, nuestra curva normal no estaría centrada y estaría tendiente hacia la derecha, por ejemplo, más cerca de nuestro límite de especificación superior, ¿qué CPK sería el menor y cuál sería nuestro CPK? El CPK superior. El CPK superior sería el inferior y sería nuestro CPK, exactamente. Lo mismo, si estuviera tendiendo hacia nuestra curva normal, estaría más tendiente hacia el límite de especificación inferior, ¿sí? Podríamos decir que el CPK inferior es nuestro CPK porque es el mínimo de los dos. Y a la vez, al estar más cerca del límite de especificación inferior, el CPK superior va a ser mayor porque va a estar justamente más alejado del límite de especificación superior, ¿sí? Eso es importante que lo tengamos claro en el razonamiento. Ahora mi pregunta, más llevándolo a la práctica, y también es algo interesante porque no, o sea, está bueno para razonarlo. Si lo analizamos conceptualmente, ¿me conviene o no tener mi curva normal centrada? ¿Alguien? ¿Sí? Sí. Sí, bien.
Si lo analizamos conceptualmente, hasta visualmente queda hermoso tener nuestra curva normal centrada. Si lo analizamos prácticamente, o sea, a nivel práctico en la industria, y lo analizamos con, por ejemplo, los chips de chocolate, ¿me conviene tener mi curva normal centrada? Depende, la vas a tener centrada dependiendo de las especificaciones que te pida tu comprador, ¿no? Bien, sí, Onda, totalmente. Siempre tu cliente te va a decir, bueno, en base a eso vas a analizar si está centrado o no. Vamos de nuevo, en base a las especificaciones que te da el cliente, ¿me conviene tenerlo en el centro? Quizás tenerlo más cercano al inferior podría generar menores gastos, por ejemplo. Muy bien, Pilar, excelente, excelente, exactamente. O sea, si yo estoy hablando de chocolate en este caso y estoy metiendo parva de chocolate para sacar chip de chocolate de 5 gramos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, y podría tener, mi cliente me fija una especificación, ¿sí? De más o menos 1 gramo, o sea, que puede estar entre 4 y 6, y yo más o menos produzco, o sea, esto es también, entiendo mi proceso, ¿no? Esto es fundamental. Y yo ya sé que mi proceso opera entre límites de control entre justamente más o menos 0,5, o sea, ponerle 5 gramos entre 5,5 y 4,5, yo podría empezar a ajustar los equipos, empezar a ver qué variables puedo ir moviendo para ir moviendo, ¿sí?, mi curva normal hacia el lado del límite de especificación inferior. ¿Por qué? Por lo que dijo Pilar. O sea, vamos a empezar a considerar conceptos como puede ser la voz, como esto lo dijo Alexander el año pasado, me gustó un montón y lo tomo, que es la voz del negocio. ¿Sí? Es decir, ¿me es rentable estar produciendo algo que está perfectamente centrado? ¿O me empieza a ser rentable que empiece a atender, por ejemplo, al límite de especificación inferior por algún motivo? En este caso, por ejemplo, considerando la variable costo. ¿Sí? Pero también puede haber una variable legal, ¿sí? O puede haber cualquier otro tipo de variables que también me empiece a influir, que me convenga tirarlo hacia alguno de los límites de especificación, ¿sí? No necesariamente en este caso analizamos costo, la variable económica, pero también puede haber algún aspecto legal. Muchas veces sucede que las especificaciones de clientes vienen de forma internacional, ¿sí? Y cuando las cruzás no sé, con la reglamentación nacional o provincial, etcétera, que obviamente no la tienen nunca en consideración ni nada, termina siendo algo fuera de los límites que define algo legal. Entonces vos empezás a adaptarte también a lo legal o también a lo económico. Entonces empiezan a aparecer otras voces que también están y son importantes a la hora de medirlo. Obviamente nosotros acá lo estamos analizando de la voz del cliente, tratando de ser lo más genérico posible, porque si le empezamos a meter todas las voces o la pluralidad de todos los puntos que pueden llegar a afectarnos, obviamente nuestra curva va a estar más condicionada, o en este caso los límites en realidad van a estar más condicionados, ¿no? Pero es importante también que tengan esa viveza o estar despiertos cuando si les toca aplicarlo en algún momento en la industria, ya que esto es una herramienta, creo que no sé si se lo dije, pero es una herramienta que tiene mucho potencial para ser aplicado y que en las que son las pymes se aplican no tanto porque no existe el conocimiento o muchas veces no hay un profesional que lo sepa plantear, ¿sí? Entonces, ante la duda, no hago nada, porque ante la duda de mandarme un moco o de cagarla, directamente, vamos a decirlo en criollo, vamos a tener problemas. Entonces, es preferible no aplicarlo. Y sin embargo, es muy sencillo de aplicar. Si se ven todo lo que venimos viendo, creo que también con Francisco, que Francisco estaba planteando algo en el proyecto final y seguramente algunos de ustedes lo van a tener que plantear, se van a dar cuenta que en realidad todo esto nace de una herramienta informática en el peor de los casos, de un operario que mide, ¿sí? Mide una variable. Y a partir de eso obtenés un montón de información que te permite justamente contrastarte con la competencia y te permite también contrastarte en realidad, analizar qué tan capaz sos con tu cliente, ¿sí? Entonces, esto es fundamental y está bueno que lo tengan en cuenta. ¿Alguna duda? Sí, si lo tenés muy al límite inferior, no tenés la probabilidad de que se te desvíe, o sea, ponele que tenés una tendencia de error con el límite cercano, o sea, ponele que tenés o sea, la tendencia está yendo hacia un valor menor. Sí. Es mucho más sensible a que cometas un error y por ende tengas que, no sé, descartarte un lote o Exactamente, tal cual hacer Joel. algún Por tipo de esto, corrección.
Exacto, o sea, lo importante de todo esto es también algo que creo que aclaré al principio, que es que tenés que conocer tu proceso para poder hacer esto. Si vos no conoces tu proceso, si no te juntás, no tenés un equipo interdisciplinario que sepa cómo puede mover esta curva, entre comillas, ¿no? Porque ellos no van a pensar estadísticamente y decir, bueno, vamos a mover la curva hacia la izquierda, sino qué variable hay que tocar, o qué equipo hay que ajustar, o qué control hay que mejorar, o qué materia prima hay que cambiar, o en qué horario hay que producir, o lo que fuera, para justamente tratar de mover la curva hacia la izquierda. Esto no es tan sencillo como lo que yo les estoy explicando a través de un PowerPoint, que todo lo podamos entender y que lo conversemos, sino que imagínense, en una industria X con, no sé, vamos a decir algo típico como pueden ser 30, 40 empleados, más todo el personal de mandos medios y altos, y bueno, ahí vas, o sea, cuando tengas que mover esto, no es simplemente reunir al equipo y decir, bueno, vamos a mover esto hasta que los límites estemos más cerca del límite de especificación inferior porque vamos a ahorrar plata. Pero el concepto es ese, ¿sí? El que por ejemplo, le podrías decir a la dirección es este. Ahora bien, después hay que ver cómo lo movés y que justamente lo que vos decís, que esa curva normal no se te desbalancee por haber ajustado justamente alguna de las 5M y que eso te termine impactando en que vas a tener más productos o mucho más productos fuera de los límites de especificación o en este caso fuera del límite de especificación inferior. Entonces, hay que conocer muy bien el proceso, hay que saber qué ajustes realizar o por lo menos conocer a la persona que sabe qué ajuste realizar para que justamente esto se corra. No es tan fácil, no es tan sencillo como lo que les estoy diciendo, el ideal es este, pero primero la base es entender dónde está ubicado tu proceso, ¿sí? Una vez que entendés cómo se mueve tu curva normal dentro de los límites de especificación y que analizaste la capacidad, una vez que esto lo tenés bien aceitado, vas a poder plantear justamente este nuevo cambio. Pero si vas directo a analizarlo y ya cambiar la curva, es probable que le chingues, porque todo cambio genera un movimiento bastante grande, ¿no? ¿Se entendió, Joel? Perfecto. Ok. Bien. Martín, Bueno, sí, ¿tengo una Pilar consulta? o Juan. Sí, Pilar y Juan tienen Perdón, es dudas. lo ¿Sí? mismo. A ver. Bueno, arranco. Si soy proveedor, o sea, si yo tengo un solo proceso como ustedes con los chips de chocolate Sí, y tengo dos clientes distintos que me exigen especificaciones distintas, ahí sí. empieza a jugar para cuál me conviene que sea capaz mi proceso, porque quizás no, mi proceso no es capaz para ambas especificaciones y empieza a jugar cuál es el cliente que más, no sé, más le conviene a la empresa ser capaz dentro de ese proceso, ¿no? A ver, Juan, desde ese punto, yo considero que siempre a una empresa le va a ser rentable venderle a los dos, ¿no? Partiendo de eso, yo iría frente a un parámetro en particular, que es el que estamos midiendo y planteando acá, o sea, el parámetro peso, por ejemplo, la variable peso, y yo vería cuál justamente cuál de los dos clientes en su especificación tiene una especificación más exigente, entre comillas, ¿no? Y en base a esa trataría de cumplir con esa, porque si cumplo con esa, cumplo con la otra, ¿sí? Ahora bien, si por ejemplo después tengo dos clientes que uno me pide que el chip esté entre 5 gramos más o menos 1 gramo y el otro que el chip esté entre 2 gramos más o menos 1 gramo, ¿sí? O sea que queda entre 1 y 3 y el otro entre 4 y 6, bueno, vas a tener que adaptar tu proceso en base a la producción de cada uno de los clientes, ¿no? Y probablemente tengas que analizar tu proceso o la capacidad de tu proceso en base a los dos clientes con dos especificaciones frente a un mismo parámetro totalmente distintas o distintas, ¿sí? Entonces, lo importante es, ahí lo deberías analizar seguramente en particular. En cambio, si vos estás pidiendo, si los dos te vienen con que uno te dice, quiero que sea de 5 gramos, pero uno te dice más o menos 1 gramo y el otro más o menos 1,5 gramos, bueno, tratar de cumplir con el de 5 gramos más o menos 1 gramo, que el de más o menos 1,5 lo vas a terminar cumpliendo por decantación, ¿no? ¿Se entendió? Excelente, gracias. Perfecto. Pilar, tenías un comentario, ¿puede ser? Sí, Rodrigo. Hay otro aspecto que por ahí es interesante remarcar. La voz del cliente tiene dos aspectos. Es la especificación del producto, que como dijo claramente Martín, a veces entre un cliente y otro puede haber diferencias.
Y la otra es la proporción no conforme máxima admisible. O sea, ¿qué proporción no conforme del producto o servicio que yo voy a adquirir admite el cliente? Que eso lo veíamos como en la QL, en la IRAN 15, pero acá lo estamos analizando como un análisis de capacidad. Entonces, el cliente me puede plantear dos cosas. Para una misma, me puede plantear un mismo AQE, una misma proporción no conforme máxima admisible, pero para distintos anchos de especificación, o bien para un mismo ancho de especificación, que generalmente el ancho de especificación no se mueve, pero como vimos recién, se puede mover. Pero oye, bueno, esto es 10 más menos 0,1 milímetros, esta cota. Perfecto, pero un cliente me puede pedir un CPK de 1, o sea, 99,73, o sea, un 0,27% de no conforme, y otro me puede pedir un 0,01% de no conforme. Entonces, cuando hablamos de lo que quiere el cliente, son dos cosas. Uno es la especificación, o sea, los límites superior e inferior, cuando la especificación es bilateral o puede ser unilateral, mayor mejor, o sea, un mínimo, o menor mejor, un máximo. Y segundo, o sea, la especificación, cuáles son los límites, los umbrales de tolerancia. Y lo segundo es la proporción no conforme máxima admisible. Esos son los dos aspectos que yo tengo que considerar cuando hago un análisis de capacidad, o sea, cuando considero la voz del cliente. Perdón. No, está perfecto, Rodri. Un poco lo que está aclarando Rodri, ya yendo un poquito más adelante de lo que veníamos charlando, es el segundo parámetro que justamente lo vimos un poco en el muestreo de aceptación por atributos, que es el AQL, ¿sí? El límite de calidad aceptable, una proporción de no conformes máxima admisible. Esa proporción de no conformes máxima admisible va a estar dada justamente por los productos que te van a quedar indefectiblemente fuera de los límites de especificación, porque la variabilidad del producto siempre lo deja algunos productos fuera, y de hecho después lo vamos a ver un poquito más marcado. Y ese valor también va a estar definido por el cliente. O sea, ese AQL, como lo vimos en la unidad anterior, ya va a estar definido por el cliente también con nosotros. Hasta ahora lo que el cliente nos bajó es el límite de especificación, como vimos, y lo que planteó Rodri agregado, que está perfecto, que es va a empezar también a influir esa proporción de no conformes que siempre va a estar presente en un lote y que el cliente va a acordar con nosotros para que exista. Ahora bien, si nosotros superamos esa proporción de no conformes, ahí es donde vamos a tener un dilema, que es un poco lo que vimos en la unidad de IRAN 15, ¿sí? Pilar, tenías una duda, creo. Sí, creo que está bastante relacionado con lo que dijo recién Rodrigo. Si, por ejemplo, miramos esos dos gráficos ahí, podríamos decir que la curva normal, o sea, los límites inferiores de la curva normal serían como la voz del proceso y desde el límite inferior de especificación al superior, la voz del cliente, y esa brecha que nos queda que no coincide sería como ese porcentaje de no conforme que no cumpliríamos, ¿no? Exacto, es decir, acá esta brecha es a favor nuestro en que no tendríamos tantos productos fuera de los límites de especificación. Sin embargo, sí vamos a ver que hay una determinada proporción de no conformes igualmente, que es mínima, pero que está, ¿sí? No puede salir porque el proceso en sí siempre va a sacar una determinada cantidad. Ahora, esa cantidad, si no fue vista, si no fue encontrada, porque obviamente no estamos muestreando al 100%, no estamos controlando al 100% nuestra producción, fíjense que todos estos procesos que nosotros estamos detallando nacen de una toma de una muestra. Una toma de una muestra, el complemento de eso, una de las deducciones que podés decir de todo eso es que no estás muestreando todo, sino que estás tomando una muestra. Entonces, hay una proporción, ¿sí?, de no conformes que sí van a llegar al cliente. Y el cliente lo sabe. Por eso el cliente define un AQL, ¿sí?, un límite de calidad aceptable con nosotros, y a partir de eso, eso es lo que le va a llegar y él está dispuesto a aceptarlo. Ahora, si esto se supera, ese es el problema, ¿está? Entonces, eso es lo que vamos a seguir analizando, y eso también es otra parte de la voz del cliente, justamente. Y está perfecto lo que planteaste, o sea, esta curva normal sería o representaría la voz de nuestro proceso, y estaríamos contrastándola con los límites de especificación, que serían la voz de nuestro cliente. Bien. En base a esto, vamos a hacer rápido esto también. Lo que les pregunto es, en este caso, ¿sí?, en el caso izquierdo, sería, ¿el proceso es capaz o es incapaz? Es incapaz. Bien, y CPK,
cuánto es y cuál es el CPK, el superior o el inferior. Y el superior, El superior. sería, ¿o no? Bien, ¿y es mayor, menor o igual a 1? Menor que 1. Bien. Menor. Perfecto. Perfecto. El del medio. El ¿Es del medio no capaz? está centrado, ¿no? Es capaz y... Mayor. Y Claro, es pero mayor a 1. Perfecto. Podríamos decir si estuviera perdón, estamos perfectos. El proceso es capaz y los dos son mayor a 1. Estaría perfecto. Y ahora, si les pregunto Igual a 1 ambos. Bien. Sí, y capaz. Y capaz, exacto. Entonces, CPK inferior y superior son igual a 1 en este caso. Y podríamos decir también, en estos dos casos, pongámosle que está centrado, hasta podríamos hablar de que CPK y CPK superior e inferior son iguales, ¿sí? En este caso sí son iguales porque está justamente perfectamente centrado y es justamente capaz, o sea, el proceso está al límite, con lo cual también podríamos decir que acá son iguales. En este caso, si estuviera centrado, serían mayor a 1 los dos. Si estuviera corrido para acá, uno sería menor, pero los dos serían mayor a 1, ¿sí? Mientras no esté tocando ninguno de los límites de especificación, o no esté pasando, en realidad, sobrepasando los límites de especificación. El objetivo, y algo planteado acá, es que lo que se busca generalmente es un CPK de 1.33, o sea que mínimamente, ¿sí?, haya 4 unidades de sigma a izquierda y a derecha como de gap, ¿no? O sea, una unidad de sigma que te sobre, por así decirlo, de gap, con más o menos 3 unidades de sigma, que es como opera nuestra curva normal. De esa forma, más o menos tendrías un CPK de 1.33 y estarías bastante holgado y estarías bastante bien. Sería un muy buen proceso y sería capaz, justamente, bastante, de forma holgada, por lo menos, de proveerle a nuestro cliente. Igualmente, ¿eh? Nunca lo ¿Francisco? llevas al límite del inferior. Siempre te quedas con un changui. Siempre tratás de quedarte con un changüí. Obviamente, en esto, Francisco, estamos hablando teóricamente, ¿no? O sea, estamos hablando de analizándolo de esta forma y teóricamente nuestro proceso ideal. Ahora, si esto después lo llevamos a distintos tipos de industria, analizamos costos y todo, empezamos a decir, y capaz me conviene llevarlo más al inferior, o capaz por cuestiones legales me conviene llevarlo al superior, ¿no? Pero en este caso, y analizándolo de forma ideal, ¿sí?, estaríamos hablando de que nuestro objetivo es tener un CPK de 1.33. Además, si lo estás llevando al límite inferior, estás buscando por lo menos tener esa brecha, ¿sí?, de no llevarlo al límite, por algo que lo que planteaba, no me acuerdo si era Joel, creo, que era que justamente tratás de conocer tu proceso, tratás de dejar ese, como vos dijiste, ese changui, ese espacio, ese gap, para justamente no estar cerca del límite de especificación inferior, tan cerca, y no tener justamente mayor cantidad de proporción de productos no conformes, ¿no?, sobre el límite de especificación inferior. Depende de la QL que hayas acordado también, ¿no? Porque si está Exactamente, bien. Empezamos a hablar todos con propiedad, me gusta que ya estemos dialogando conceptualmente. Bien. Un comentario, ¿puede ser? Sí, Rodri, aporte. Hay otro tema también que vamos a ver, que los índices de capacidad CPK reales, también como los CP, el CPK es igual al CP cuando está perfectamente centrado, es que están asociados a los índices de capacidad CPK, están asociados a la proporción no conforme del proceso. A mayor CPK, menos proporción no conforme. Exacto. A medida que aumenta, imagínense, es como que en este caso están más alejados de los límites de especificación, a mayor CPK inferior y superior, digo, en cada uno de los límites, y teniendo un mayor CPK que es el mínimo, quiere decir que va a estar más alejado y por lo tanto va a haber menor cantidad de productos no conformes o menor proporción de no conformes. Esa es la relación que existe conceptualmente. Sí, Rodrigo. Y el otro tema que hay, que también es importante marcarlo porque están en varios libros de texto, es que algunos dicen, bueno, un proceso capaz es el que el CPK es igual, mayor que 1. Y la verdad de la milanesa es que o algunos textos dicen CPK mayor a 1.33. Eso está tomado seguro de la industria automotriz. La verdad de la milanesa es que el CPK es aquel que yo acuerde con mi cliente, lo que mi cliente quiera. O sea, el CPK está asociado a una proporción no conforme máxima admisible asociada a una especificación. Entonces, obviamente, si un cliente me pide una parte por millón,
no me sirve un CPK igual a 1.33. Estaríamos hablando de un CPK mayor a 1.66, por ejemplo. Tal cual. O sea, Un CPK igual a 1 o un CP igual a 1 son 2.700 partes por millón. sí, Entonces, bueno, esto que está planteando Rodri sale de acá. Un poco las partes por millón que tendríamos en base a cada CP y asociado también al CPK. Y fíjense, obviamente, estas partes por millón o esta cantidad de unidades defectuosas o con defectos por cada millón producida están bien, la podemos decir, bueno, 60 está bien, pero si estamos produciendo, no sé, turbinas para aviones, no sé si está tan bien, ¿sí? Es decir, estamos metiendo 60 turbinas, en algún momento algún avión se va a caer. Entonces, sí. También hay que considerar el rubro, también hay que considerar lo que está definiendo el cliente en proporción de no conformes. Obviamente también, si hablamos del rubro de las vacunas y todo, si estamos teniendo tanta cantidad, imagínense, no sé, hace poco había salido la noticia de que en base a la vacunación de, no sé, la vacuna en Pfizer, había un lote que no sé qué complicación había tenido y que generó no sé qué complicaciones los vacunados, ¿no? Entonces vos decís, bueno, imagínense, por, no sé, 60 o menos 10 personas se generó toda esa noticia o lo que fuera, y todo eso generó un revuelo que vos decís, no está tan bueno para toda esta campaña, todo lo que se está haciendo. Entonces, ¿te puede jugar en contra? Sí, totalmente. ¿Crees que 60 es significativo? Bueno, fíjate, con 10 personas vacunadas o no sé cuántas que tuvieron ese efecto, hubo todo un revuelo y se puso todo en tela de juicio en 2 minutos, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones también influyen y es un poco también el rubro, el producto, el cliente y todo lo que está planteando Rodri. Bien, vamos a seguir entonces. Entonces, un poco lo que venimos analizando, ya esta vez lo empezamos a introducir ya de taquito del principio. Fíjense, nosotros, por ejemplo, en cada una de las muestras, esta es una filmina que utilizamos antes, lo único que estamos planteando en este caso con los límites de especificación. Fíjense que en cada muestra que nosotros vamos tomando, tenemos si analizamos, podemos generar una distribución normal de cada una de las muestras tomadas, ¿sí? En cada uno de los subgrupos, ¿sí? Ahora bien, esto nos va a dar un rango, que era lo que calculábamos, por ejemplo, para la carta XR, podríamos hacer el máximo menos el mínimo, y también podríamos calcular justamente la media de cada una, ¿sí? Analizando todo esto, igual contribuye a una gran curva normal, ¿sí? Que es la de todo nuestro proceso, o es la curva normal poblacional, podríamos llamarla, pero también tenemos que considerar esto. Nosotros calculamos la media y el rango de este subgrupo 4, ¿no? El que agrego acá, que se vea bien que se está agregando ahí, y pueden tener distintos valores. Y un valor, fíjense, podemos tenerlo fuera de los límites de especificación. Y esto es de donde empezamos a hablar nosotros. En este caso lo estamos haciendo burdo para que se note este puchito fuera, pero podría ser mucho más ínfimo o podría ser menor y podríamos tener solamente este producto o más productos no conformes en cada una de las muestras, pero más allá de las muestras también en el lote total producido, ¿sí? Como nosotros estamos muestreando, no lo vamos a saber. Pero todo esto también nos sirve para la construcción de nuestra curva normal y tenemos que entender que existen, ¿sí? En este caso, existen productos, ¿sí? Que están fuera de los límites de especificación y que también en este caso los hallamos por la muestra que tomamos, pero después va a haber muchos que van a estar fuera del límite de especificación por la variabilidad y que no nos vamos a dar cuenta. Obviamente, según cómo estemos operando en relación al cálculo del CP y el CPK, en base a cómo se mueve nuestro proceso, vamos a poder detectar qué cantidad, ¿sí?, de productos no conformes hay por cada millón producido, o podríamos detectar la proporción de no conformes, que es lo que después nosotros en proporciones es lo que llevamos a la QL y que es lo que acordamos con nuestro cliente, ¿sí? Entonces, esto también está muy bueno entenderlo, y acá queda muy claro que, por ejemplo, si nosotros en cada una de estas muestras estamos analizando la distribución de los promedios en base a la distribución de una muestra, mientras que lo que nosotros estamos contribuyendo con todos los valores obtenidos es a una curva poblacional, una curva normal poblacional que se maneja de una distribución individual, ¿sí? O una distribución de todos los valores poblacionales obtenidos, ¿no? Entonces, esto está bueno entenderlo y está bueno razonarlo, y también está bueno entender que vamos a tener valores por la variabilidad de nuestro proceso y de los productos o del servicio
vamos a tener valores fuera de los límites asociados a un parámetro, ¿sí? Fuera de los límites de especificación. Y esto es lo que nosotros tenemos que calcular, porque nosotros tenemos que también definir más o menos una proporción de no conformes, más o menos no, tenemos que definir una proporción de no conformes y tenemos que justamente eso acordarlo, es lo que vamos a llevar también, como dijo Rodrigo antes, para acordarlo con nuestro cliente. Nuestro cliente no solo va a venir con especificaciones, va a venir también con una proporción de no conformes. Y si no viene con una proporción, te la va a definir en un valor, en un número, y nosotros lo llevamos a una proporción, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que llevar, y es un poco cómo lo vamos a aplicar en este caso, utilizando el ejercicio de la carta XR de la semana anterior. Si no se la acuerdan, vamos a refrescarlo rápidamente. Vamos a refrescarlo rápidamente. ¿Dónde estaba? Lo tenemos acá. Acá. Bien. Por un lado, teníamos este proceso, ¿sí? Una tornería elabora piezas para el transporte de gas licuado. El proceso sigue, en su proceso se realiza un set por variables con el tamaño de muestra igual a 5, tomando intervalos regulares sobre un nuevo producto. La siguiente tabla adjunta las muestras, nosotros la muestra de los resultados, entonces esto es más o menos la cantidad de subgrupos, acuérdense que habíamos eliminado el subgrupo 20, y tomábamos 5 muestras por cada subgrupo, ¿no? Una muestra de 5 unidades por cada subgrupo, perdón. Entonces, vamos a los resultados finales obtenidos y vamos a acordarnos de los siguientes valores que obtuvimos, ¿sí? El primer valor es la media de las medias, que la tuvimos que recalcular y era 9.914. Por otro lado es el rango medio, que era 0.269. Y por otro lado, el desvío estándar, ¿sí? Que en este caso es el poblacional, que era 0.1116, perdón, 0.116, ¿sí? Que nace de este cálculo. Creo que alguno de ustedes me había preguntado de dónde salía el D2. Acuérdense que esto es una constante que nace en función del tamaño de la muestra y el rango medio es algo que nosotros habíamos calculado antes. Entonces, estos son nuestros valores o nuestra información de entrada, en este caso, para calcular el CP. Vamos para allá. Si alguno no se acuerda de algo, me pregunta, ¿eh? Entonces, lo que vamos a calcular es la capacidad potencial, CP, y la capacidad real, CPK. Y después lo que nos piden es determinar la fracción defectuosa en partes por millón y en porcentaje para ambos casos. Entonces, nos llevamos esta información que acabo de detallarles, que es con lo que concluimos o fue la información de salida del cálculo de estabilidad de mi proceso, ¿sí? Si era estable o estaba bajo control estadístico, ¿sí? Si estaba bajo control estadístico y era estable. Entonces, a partir de esto, hay algo que hay que considerar, que esto lo vamos a poder calcular en base a que justamente el subgrupo que omitimos no representa más del 20% de los subgrupos totales que fueron tomados, y si en el caso de que se superara, no tendríamos evidencia suficiente, por lo que tendríamos que tomar más muestras, ¿sí? O generar más subgrupos. En base a esto, lo que nos detalla el cliente en este caso, ya lo dije arriba, es que la especificación es de 10 más menos 0.5, ¿sí? Acuérdense que nuestra media era 9.914. Por lo tanto, estamos entre la especificación dice que va a estar entre 9.5 y 10.5 y nosotros estamos 9.914. Vamos a calcular el CP, ¿sí? Con la fórmula que acabamos de analizar. El CP es 10.5 menos 9.5, o sea, límite de especificación superior menos el de inferior, dividido 6 por el desvío estándar, que ya lo teníamos calculado, y por lo tanto es 1.437. ¿Qué deducción tenemos hasta ahora? Rápido. Que es capaz. Que entra más de una vez. Potencialmente, claro. Ahí me gustó más, Juan. Bien, es potencialmente capaz. Así que por ahí venimos. Bien. A partir de esto, vamos a hacer los cálculos del CPK superior y el inferior, que también lo podemos sacar. El CPK superior va a ser 10.5 menos la media de las medias calculadas, que la tuvimos que recalcular, acuérdense en el ejercicio anterior, si no vuelvan a revisarlo, dividido 3 por 0.116, que es el desvío estándar calculado de R media dividido de 2. El valor que nos da es 1.687, ¿sí? Si por otro lado calculamos el CPK inferior, hablamos de la media de las medias, que es 9.914 menos 9.5, dividido 3 por el desvío estándar poblacional, y el valor es 1.194. O sea, parece que estamos bien. Ahora, ¿hacia qué lado estaría más tendiente la curva normal? Hacia el inferior. Hacia el inferior. Y si está hacia el inferior, ¿cuál es nuestro CPK? 1.194. Exacto, 1.194. Hasta acá estaríamos perfectos. Ahora, lo que nosotros necesitamos, ya calculamos la capacidad real,
y la capacidad potencial. Entonces, si yo les pregunto, ¿nuestro proceso es capaz? Sí. Exactamente. Nuestro proceso es capaz, y ya no es potencialmente capaz, es capaz, ¿sí? Ahora lo que vamos a analizar es justamente la proporción de no conformes, ¿sí? Que va a salir de esta fórmula, de estas dos fórmulas que vamos a ver ahora. Pero primero se lo vamos a aplicar gráficamente para que lo tengan bien en claro y no haya ningún problema. Nosotros tenemos la media de nuestras medias, de la media de las medias, que es 9.914, calculado en XR anterior, en la clase anterior. Tenemos los límites de especificación, que los acabamos de ver, nos los acaba de dar nuestro cliente, que son 9.5 y 10.5. Vamos a tener una proporción de no conformes que van a estar fuera, como lo vimos hace 2 filminas atrás, creo, o 3 filminas atrás, y lo que tenemos que llegar a detectar es cuánto es esa proporción de no conformes, ¿sí? Cuantificarla. ¿Por qué? Porque todo lo que esté fuera de esos límites de especificación, como lo vimos en una de las primeras filminas, son productos que el cliente rechazaría por no cumplir con esa especificación y por lo tanto van a ser considerados productos no conformes. Si lo vemos hasta esto está detallado en la misma ISO 9001 cuando lo vimos a principio del cuatrimestre anterior. Entonces, empiecen a ver cómo todo está relacionado, o sea, todo tiene una forma de analizarse. De hecho, la norma, si lo ven, no te dice que tenés que hacer un control de estadístico de procesos para analizar tu producto no conforme, sino que tenés que registrarlo y analizarlo y de alguna forma, ¿sí? Ver o medir, si podés, obviamente, el producto no conforme. Hay veces que se miden unidades, en lotes rechazados, otros miden en proporción de no conformes. Cada empresa se adaptará y lo ordenará de la mejor forma. Justamente certificar te dice que la norma no te dice cómo tenés que hacerlo, te dice qué tenés que hacer. Después, cómo es un freestyle que vos podés manejarlo como vos quieras, ¿sí? Entonces, vamos a tener que sacar estas proporciones y la pregunta es, ¿cómo vamos a sacar estas proporciones? Bueno, acuérdense una cosa, y lo vamos a plantear, que es que si yo tapo este 3, como les dije antes, esta fórmula quedaría muy semejante, ¿sí? A la curva estandarizada, a la fórmula calculada para sacar el Z, ¿sí? En la curva estandarizada. Por lo tanto, lo único que cambiaría es que este desvío estándar debería ser desvío estándar dividido raíz de n, pero como nosotros en este caso estamos trabajando con un desvío estándar poblacional y no en base a la toma de una única muestra, como hacíamos en el test de hipótesis, justamente no, el desvío estándar poblacional es igual al desvío estándar muestral dividido raíz de n. Entonces, dentro de esto lo sustituiría. Si tapamos esto sería la forma de calcular un Z, ¿sí? Con el área bajo la curva asociada desde el límite de especificación superior hacia atrás, ¿sí? Por lo tanto, si esto lo sustituyo por Z y lo divido por 3, que es este 3 acá presente, voy a poder tratar de despejar el Z superior, ¿sí? ¿Se entendió esto? Y por otro lado, voy a poder despejar el Z inferior de forma inversa, porque la fórmula que quedaría aplicada sería esta X, la media de las medias estaría de este lado y el valor que yo quiero obtener estaría del lado izquierdo. Por lo tanto, le agrego un menos, ¿para qué? Para poder sacar justamente el Z inferior. Sí, alguien destrabó ahí el audio. No, que se entendía, era. Ah, perfecto. Bien, entonces vamos a tener que llegar a calcular esto. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ya lo hemos aprendido con el test de hipótesis, pero primero vamos a sacar los zetas. Si yo planteo despejo el Z superior, voy a tener, en este caso, el CPK superior, que ya lo tenemos, lo busco acá, 1.687, lo multiplico por 3 y saco el Z superior, que es 5,06, ¿sí? Si voy a sacar el el Z inferior, lo que voy a hacer es para despejarlo, lo multiplico por 3 y lo multiplico por menos 1 y directamente saco menos 3.58. Ahora bien, un comentario. Sí, Obsérvese que el concepto de Z como cambio de variable, acuérdense que Z es igual al valor en cuestión, que en este caso es el límite superior o inferior, menos la media dividido sigma. Si pasan el sigma para el numerador, Z es una medida entre la distancia que hay entre los límites, en este caso entre el punto, que son los límites de especificación, menos la media, a cuántas unidades de sigma está. Por ejemplo, el Z superior que me dice que da 5,06, o 5 para redondear, significa que significa que el límite superior, especificado superior, está a 5 unidades de sigma de la media de la población. Y el Z inferior, como es negativo, significa que está a 3,6 unidades de la media a su izquierda.
O sea, el Z es una medida de unidades de sigma, y cuando es 0 es que la media coincide con, o sea, que el punto considerado coincide con la media. Cuando es positivo es que está a la derecha, y si es negativo es que está a la izquierda. Exacto. Un poco lo que dice Rodri es que podemos ver representado a través del Z que justamente el CPK, la curva normal, está más cerca del límite de especificación inferior. ¿Sí? Con este valor que es más chico, o sea, en valor absoluto sería más chico que 5,06. Base a esto, vamos a calcular justamente la proporción de no conformes, que sería lo que quedaría fuera de la curva. Entonces vamos a plantearlo de nuevo gráficamente para que lo podamos ver. Ya tenemos todos estos valores que ya dijimos. Y podemos decir que nuestro valor en Z para 9.5, que es el límite de especificación inferior, que lo calculamos recién, es menos 3.58. Y para 10.5 es 5.06, que lo calculamos también recién. En esto iríamos justamente a nuestra tabla Z, o nuestra tabla de distribución normal, y hallaríamos los valores, ¿sí? Tal cual lo hicimos para el parcial, tal cual lo hicimos cuando vimos la unidad de test de hipótesis, y lo mismo hacemos ahora. Entonces, los valores que hallamos serían 0.000171797. Si quieren lo vemos por acá, creo que tengo abierta acá buscamos el 3.58, que ya creo que lo había dejado preparado, y si se fijan, 008, 3.50, si analizamos, es este valor, 0.998282029. Este valor claramente sería en la curva, sería esto, todo el área bajo esta curva, pero yo lo que quiero es este puchito que me representa este puchito. Entonces, lo que hago es el complemento, y el complemento es este valor. O sea, 1 menos este valor me da este valor. Si lo multiplico por 100, voy a sacar la proporción de no conformes que están por debajo del límite de especificación inferior, que es 0.017179. Algo bajísimo, menor al 1%. Obviamente yo digo bajísimo, teóricamente, pero si estuviéramos hablando de vacunas o de turbina de avión, estamos hablando de algo que puede existir y que probablemente haya que disminuir. Lo mismo podemos sacar para nuestro límite de especificación superior, que el valor que obtenemos también por la curva, por la tabla de distribución normal, es este valor, pero lo que yo busco es el complemento, y a partir de esto obtengo este valor, que es más que bajo todavía, y fíjense cómo, justamente, al estar tendiendo la curva más hacia el límite de especificación inferior, hay una proporción de no conformes superior, ¿sí? Entonces, si esto lo llevamos otra vez a la práctica y a la industria y etcétera, podríamos decir, y si yo estoy produciendo turbina de avión, yo no sé si jugaría a modificar mi curva normal tendiéndola hacia un límite de especificación inferior para ahorrar costos, ¿sí? Contra si estoy produciendo chip de chocolate, que en definitiva le agrego un poco menos de chocolate, pero estoy cumpliendo y baja el peso, pero en definitiva voy a estar cumpliendo dentro de todo con lo que me pide mi cliente, ¿sí? Entonces, ahí otra vez lo llevamos a la realidad y lo analizamos. Si estoy produciendo turbina de avión, voy a tratar de estar justamente más centrado posible y lo más alejado de los límites de especificación. Y si estoy produciendo chip de chocolate, podría jugar un poco más holgadamente, siempre y cuando respete los límites de especificación inferior y superior definidos por el cliente, ¿no? Entonces, sacamos estas proporciones de no conformes y justamente lo que hago es esta proporción más esta proporción son las proporciones de no conformes que voy a obtener justamente de mi curva normal y que va a arrojar mi proceso. Entonces uno podría decir, bueno, mi proporción de no conformes es del 0.0172% o 172%, 0.0172%, y es lo que voy a llevar a dialogar con mi cliente, ¿sí? Esto es lo que tengo yo. ¿Vos qué me estás pidiendo? ¿Qué podemos acordar? Y si lo llevamos a cantidad de no conformes o de defectos por cada 1.000.000 de unidades producidas, sería, multiplicado por 10.000, sería 172 partes por millón, ¿sí? Estos dos valores son los que nos están pidiendo en el punto 2, que si lo vemos acá, lo que mide es determinar la fracción defectuosa en partes por millón y en proporción de no conformes para ambos casos, ¿sí? En este caso, para este caso planteado. Bien, ¿quedó entendido? Sí, sí, perfecto. Bien. Sí, todo claro. Excelente. Bueno, si tienen dudas, igual me escriben y demás, pero podemos, si no, seguimos. O me lo preguntan acá, también no hay drama. Algo que planteaba Rodri,
está bueno que lo tengamos en cuenta. ¿Qué pasa? Hablamos del valor central en las primeras unidades. ¿Qué pasa si la media de las medias es igual al valor central? O sea, nuestra curva normal está perfectamente centrada en la mediana de nuestro proceso, ¿sí? Entonces, vamos a analizar eso. Nuestro CP no variaría, porque en definitiva no depende del cambio de la variable media, de la media de las medias, ¿sí? Es directamente el límite de especificación inferior menos el límite de especificación inferior dividido 6 por 0.116. Hasta ahí no tendríamos ningún dilema. Nuestro valor central lo calculamos. Como la media de las medias es igual al valor central, calculamos justo la mediana o el punto medio, y el punto medio sería 10,5 más 9,5, o sea, el límite de especificación superior más el inferior, dividido 2, y este sería nuestra nueva media de las medias, ¿sí? Esto es matemática pura. Seguimos acá. Al tener nuestra nueva media de las medias igual a 10, vamos a calcular el CPK superior. El CPK superior calculado, en vez de el 9.916, creo que era antes de la media, ahora es 10. Entonces hago 10.5 menos 10 dividido 3 por 0,116, que era nuestro debido estándar poblacional, y nos da 1.44. Empecemos a ver esta relación, ¿sí? CP, es igual al CPK superior. Y si hacemos lo mismo, claramente va a ser el mismo valor. CPK inferior, igual. Entonces nuestro CPK va a ser igual a nuestro CP. Entonces una característica de cuando nuestra media de las medias es igual al valor central o está perfectamente centrado es que CP es igual a CPK, que es igual a CPK superior, que es igual a CPK inferior. Si calculamos en este caso la Z superior, como lo mostramos antes, y la Z inferior, fíjense que son iguales, pero de distinto signo. Y por lo tanto, cuando calculemos, bueno, acá está la deducción, que es lo que dejamos para que todos lo entiendan y lo razonen, y cuando calculamos la proporción de no conformes, vamos a tener igual proporción de no conformes a izquierda que a derecha. Y cuando la sumemos, nos va a dar este valor, que nos va a dar este valor en proporción de unidades no conformes, y que más o menos nos va a dar este valor en 16 unidades cada 1 millón de unidades producidas, o 16 partes por millón. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? Sí, sí. Sí. Sí, todo bien. Bien. Perfecto. Entonces, esto es la base para razonar la capacidad, y esta es una variante para que quede claro. Acá le dejo algunas relaciones, que es un poco también lo que venía planteando Rodri y que veníamos conversando, cómo va variando en base a nuestro CP. Fíjense, con un CP de 0,33, o sea, menor a 1, y ya no siendo capaz, vamos a tener 330.000 unidades no conformes por cada millón. Una cosa de locos. Cuando estemos en 1, en CP igual a 1, vamos a estar con 2.700, ¿sí? Unidades no conformes, ¿sí? por cada 1 millón. Y fíjense que justo coincide por el teorema central de límite al 0.27%, que es justamente el nivel de aceptación o el nivel de significancia. Por otro lado, fíjense, el CP igual a 1.33, ¿sí? Ya estaríamos hablando igual de 60 defectos o de 60 unidades defectuosas y un 0,006. Esto también, llevémoslo a la industria en donde estemos aplicándolo y cómo estemos trabajando, y al sentido común, ¿sí? Si estamos hablando de los ejemplos que recién veníamos tratando, o estamos hablando del chip de chocolate, ¿sí? Va a variar según el rubro, según el producto, según también la criticidad de ese producto, si forma parte de un semielaborado para otro producto mayor, por ejemplo, una turbina para un avión. Entonces, hay que ver todos estos aspectos a la hora de decir, no, estoy tranquilo porque tengo un CPK o un CP de 1.33. No. O sea, hay que analizarlo y tenerlo muy en cuenta, porque directamente se cae un avión y pueden quebrar más de una empresa, ¿sí? Una empresa más todos sus proveedores. Entonces, tengan en cuenta todas estas cuestiones. Y a partir de esto también yo voy a querer definir un determinado CP, y también voy a tratar de aspirar a ese determinado CP, y voy a tratar de mover mis variables, ¿sí? Mis 5M más la sexta, que eran mediciones, para poder acercarme. Entonces, ahí hay que ver, justamente gracias a tener un equipo interdisciplinario, a tener gente que tiene conocimiento del proceso, que tiene conocimiento del producto, cómo esto se puede ir fluctuando o modificando para lograr el CP que nosotros esperamos, que también tiene que ver con lo que exige un cliente y también con lo que nosotros esperamos de nuestro producto, ¿no? Así que bueno, con esto ya los voy dejando. Ya no hay nada más. Si tienen dudas, ¿alguna duda? Muy bien. Entonces, no hay dudas. Dejo acá de compartir.
Y bueno, entonces ya estamos ok. Si no hay dudas, ya los voy despidiendo. Que tengan una buena semana. Que estén muy bien. Chao, Martí. Buena semana. Chao, Igualmente, buena suerte. semana semana a todos. Que estén muy bien. Suerte. Igualmente. Chao, María. Yo tengo un comentario para hacer. Chao, chao. Nos vemos. ¿Alguien dijo que tiene una duda? No, un comentario, nada más. Marco. Pero no es duda. Sí. Que así como hablaban de las vacunas, de la industria de los aviones, que no me sale la palabra ahora, también hay muchas. Aeronáutica, ahí está. Hay muchas, por ejemplo, pienso en las placas de videos, con todo lo de la minería y todo eso, donde hay cierta, quiero decir varianza, pero no sé si es la palabra correcta, esperable incluso de parte de los usuarios. Es más, no sé si es porque no se puede medir de manera correcta de parte de los que hacen la manufactura de las placas o qué, pero incluso puede que tengas placas buenas o placas malas que estén un poco por encima, un poco por debajo, y es aceptable. Es como una lotería. Te puede tocar una buena, te puede tocar una mala, y quizás en otras industrias no pasa eso. No. Bueno, eso también está bastante relacionado justamente a tu CP, y que también va a estar relacionado a que tal vez ellos hacen un producto de muy buena calidad, o sea, está la calidad influyendo, usás los mejores componentes, tenés la mejor línea de ensamble para generar la placa y demás, pero después obviamente vos estás trabajando capaz muy al límite de lo que tiene que ver, no sé, hasta puede ser el nivel, por ejemplo, de gráficos de una placa o la durabilidad de una placa, o también, hagamos algo, vos estás hablando de la minería para criptomoneda, ¿no? Sí, así porque me suena a eso. También tenés que considerar que vos sabés que para hacer todo lo que tiene que ver con minería de criptomonedas, tenés un equipo que está funcionando las 24 horas, los 7 días de la semana. O sea, le estás dando un uso muy intenso. Sí, y capaz la placa está preparada para funcionar y para mantener un buen nivel aceptable durante mucho tiempo, pero no para un uso excesivo, que es el uso que vos le das para minar. O sea, ahí también vos tenés que considerar que vos estás comprando algo y después qué uso vos le das a ese algo, ¿sí? Entonces también ahí te influye mucho el uso que le da el cliente final. O sea, si yo me compro una placa para mí, para jugar, no sé, vamos a decir un juego, no sé, un juego del 2001, y me va a rendir perfecto, no voy a tener problemas, gráfico, duración, tiempo, no va a recalentar la computadora, nada. Ahora, si yo estoy haciendo, o sea, comprando un producto para tener un equipo funcionando las 24 horas del día, los 7 días de la semana, todos los meses, y vas a tener una variación, sí vas a tener seguramente un factor que se vea afectado por otro lado. Entonces, ahí también, por ejemplo, hoy en día no existen productos, creo yo, corregime vos, capaz tenés más noción, no existen productos específicamente diseñados que tengan una larga duración para lo que es la minería de criptomonedas. O sea, no existe hoy, sacamos esto que dura o te permite que, sí, por ejemplo, para los juegos, existe un montón de productos en lo que tiene que ver para ensamblar tu computadora, que te dicen, te va a resistir estos gráficos, te resiste esto y esto. Y vos la pones a correr con un determinado juego, con algo que requiera muchos gráficos, y te va resistiendo. Ahora, superás esos gráficos, se te tilda la computadora, ¿sí? Sí, perfecto, tal cual. A lo que iba es que también depende mucho del tipo de cliente. Clientes que no van a tener problema porque aceptan que son las reglas del juego, que te pueden ir un lote bueno, un lote malo, y otros que sí, que no van a aceptar ningún tipo de variación. Igualmente, te vuelvo a recalcar esto. Yo no sé si es que aceptan o no las reglas del juego. O sea, tiene que ver más con que no existen, no sé, no tengo conocimiento tanto a profundidad como para decir, pero no sé si existen productos especialmente diseñados para durar todo el tiempo y tener esa intensidad de uso constante para, por ejemplo, lo que es la minería de criptomonedas. O sea, sí existen productos que están destinados a durar mucho si se usan para determinados fines y determinado tiempo, pero si lo superás, capaz ya no es tan rentable, ¿entendés? Entonces vos decís, bueno, yo lo compré para esto, yo sé que va a tener una determinada vida útil y después cagó. En algunos casos me va a durar más, por la suerte, en otros me va a durar menos, pero más o menos todo se va a estar moviendo dentro de un determinado límite, ¿no?
Después, obviamente, está que te llegue justo ese producto que, como te dije recién, está debajo del límite de especificación inferior y ya está, y te afectó, ¿sí? O sea, también vas a tener eso. A algunos les llega justo de la mala suerte y a otros les llega uno mejor y es el mismo producto, ¿se entendió? Sí, sí, perfecto. No, listo, era un comentario nomás, no. No, está bueno, está buenísimo. O sea, analizar los rubros es fundamental a la hora de entender el producto y no es tan lineal como tal vez lo que detallamos acá, sino que lo estamos abriendo y justamente en base a eso decimos, bueno, analizate el rubro, analicen la empresa, analicen el producto. Para un chip de chocolate, menos chocolate, pero que cumpla con el peso, es rentable, pero para una turbina de un avión o para una placa, para alguien que invierte muchísimo en un espacio, por ejemplo, en la Patagonia, para que tenga temperatura y todo, y minar, y bueno, y si se te rompe uno, implica muchos miles de dólares que los perdés, porque tal vez te perdés de justo en minar una criptomoneda y ahí cagaste y fuiste. Entonces hay un montón de cosas que te afectan en ese punto. Perdón, Martín, me está metiendo un bocadito ahí. No, yo poco de oído, yo lo que he comprado de placa de video lo compré exclusivamente para uso hogareño, para jugar bastante antes de todo este desafío con las criptomonedas. Ahora, lo que veo yo, que tengo muchos amigos que están metidos, es que por ahí pasa eso porque actualmente es un mercado que está completamente saturado, hay escasez, venden literalmente todo lo que fabrican y los precios se fueron por las nubes. Lo que te da también una pauta a que, bueno, por ahí le doy un poquitito más rápido y en un decremento un poco de la calidad también. Exacto. Por ahí está como una política, no sé, pero yo veo modelos que están completamente agotados, que son por ahí los que más se utilizan para lo que es minería. O sea, imagino que vos para minar comprás lo mejor de lo mejor. Pero en definitiva, lo mejor de lo mejor no sabes primero que está especialmente diseñado para minar y tampoco sabés si te va a durar todo lo que vos le vas a demandar. Por ejemplo, me pasa en una empresa que hace directamente cajas de luz y cajas de pase. Cajas de luz son las que nosotros vemos que están puestos todos los enchufes o las perillas para encender la luz, pero lo hacen son metálicas. Y los tipos, claro, tienen una embutidora, tienen un balancín y tienen una prensa operando las 24 horas. Ahora la demanda creció un montón por la industria de la construcción y demás, y la utilizan casi las 24 horas del día. Tienen doble turno, trabajan todo el tiempo, casi no hay tiempo para hacerle mantenimiento preventivo a la máquina y todo. Y capaz cuando te la vendieron, te dijeron, che, sí, la máquina dura y todo, pero si la mantenés sobreutilizada, o sea, sobreexplotada en realidad, vas a tener problemas seguros. Si no le das tiempo, no le haces un mantenimiento, no le haces un refresh, no le haces un descanso, no le haces una limpieza a los equipos o lo que fuera, se van a sobrecalentar. Además, habría que analizar si esas placas están especialmente diseñadas para eso o tienen otro fin, y vos le terminás dando el fin de la minería de criptomonedas. Entonces, todo eso te influye, todo eso te cambia, y hay que considerarlo. O sea, el fin último y el uso que le dan, ¿no? Un comentario puede ser. Sí, Pensando en la variabilidad y una medida de la variabilidad como el desvío estándar, ese es un aspecto. Otro aspecto a considerar es los propósitos de diseño, lo que marcaba Martín. O sea, cuando yo diseño algo, ¿para qué lo hago? Y no lo tengo en la mente, pero sí lo he visto en algún momento, que si vos analizás, por ejemplo, el raw material o la materia cruda, o sea, la materia prima sin procesar, tiene una variabilidad muy alta, y a la medida en que vos te vas industrializando esa materia prima y la llevas a un producto, esa variabilidad va disminuyendo y cada vez más. Entonces, lo que te marcaba Martín es que sí, obviamente, un producto diseñado para un determinado propósito, justamente lo que caracteriza es la menor variabilidad posible. Entonces, si vos tenés un producto genérico que tiene varios usos, va a tener generalmente, ya sea un polímero, sea lo que sea, un material cerámico, y tiene y es usado para varios propósitos,
la especificación va a ser amplia. Si miramos la clase que dio Martín, bueno, los límites superior e inferior van a ser amplios. ¿Para qué? Y para que entren todos. Pero en la medida en que vos sos más específico, esos límites se afitan, se achican, se comprimen, porque están siendo diseñados para un propósito determinado. Así que bueno. ¿Alguien más? Sí, Marco. De mi lado, no, era perfecto, todo claro. Está bueno para debatir, y obviamente hay que centrarse en cada industria, en cada producto y el uso, porque el cliente después te dice, le da con un palo al equipo que te está vendiendo y te quiere matar. Sí, Julián, ibas a decir algo. Sí, que yo me había quedado hasta el final, no por lo de por ese tema de las placas, que tenía algo para decir. No, quería ver el tema de las correcciones de los parciales, que yo desaprobé. No, que había un ejercicio puntualmente, nada, como dieron la nota, solamente como no dieron las correcciones, quería ver ese ejercicio con el que tenía dudas principalmente. No sé si se puede hacer ahora, si lo dejamos para otro momento. Sí, Julián, si te parece, escribinos y decinos puntualmente el ejercicio y depende de quién te corrigió, después podemos hacerte la devolución y si después necesitas algo más presencial, lo hacemos también. Dale, perfecto, Martín. El volumen sale medio picado, ¿eh? Sí, perdón. Dale. Ah, sí, escucha, algo de fondo, pero igual, ya estamos. Dale, bueno, Martín. Juliano, hace eso, escribinos a los tres con copia a los tres y decinos puntualmente el ejercicio o crees que te damos una devolución de todo el parcial. A otra persona, a otro alumno también le debemos la devolución, así que se la hacemos también y te contestamos y te enviamos todo. Y si después querés consultarnos algo en particular, nos reunimos con el que te haya corregido y te lo devuelve. Dale, perfecto, Martín. Muchísimas gracias. Perfecto, Juliano. Bueno, chicos, los saludo, que estén muy bien. Dale, hasta luego. Chao, chao. Nos vemos. Hasta luego.